Bienvenidos a Diálogos 21, el nuevo espacio de América 21 para debatir e interactuar con ustedes. Hoy en nuestra primera transmisión en vivo a través de Facebook Live estamos con Luis Bilbao, director de América 21, para conversar un poco sobre cómo queda la situación de América Latina después de lo que fue la Cumbre de las Américas en el mes de abril y los últimos sucesos en torno a la UNASUR, con esta carta de 6 países miembros que amagaron con dejar, que no quedó del todo claro cómo está. Vamos a conversar de eso con Luis. Recibimos sus preguntas a través de las distintas redes digitales, también en vivo por Facebook. Así que sin más, los dejo con Luis Bilbao y damos comienzo a esta transmisión. Buenas tardes. Un poco extraño esto de comunicarme con ustedes a través de esta vía. Espero que sea un nuevo instrumento para cambiar ideas, para debatir a fondo la situación latinoamericana y mundial y avanzar en lo que podamos en la gran tarea de adquirir conciencia y comprensión de la situación internacional y de cada una de nuestras naciones. Algunos de ustedes también sabrán que mi posición respecto del encuentro de la Cumbre de las Américas en Lima el 13 y 14 de agosto fue un fracaso muy sensible, un movimiento de carácter estratégico para Estados Unidos, porque se recompuso la balanza de fuerzas hemisféricas en detrimento justamente de Estados Unidos y en favor, insólitamente para los organizadores de este encuentro, en favor de la revolución bolivariana y particularmente de Nicolás Maduro, que está precisamente en campaña electoral porque el 20 de mayo hay presidenciales en Venezuela. Ahora bien, ¿esto qué nos plantea? Yo creo que en primer lugar debemos recordar que ya desde 2010 había comenzado a revertirse una dinámica de convergencia que cambió completamente la faz de América Latina, la faz política de América Latina y las relaciones geopolíticas a nivel hemisférico. A partir de 2010, las fuerzas aquellas que marchaban en dinámica de convergencia invirtieron su sentido y comenzó a ocurrir una situación inversa, inicialmente a poca velocidad y confusamente en zigzag, pero luego quedó muy claro que se había invertido de manera franca la dinámica y en lugar de convergencia lo que dominaba era una fuerza centrífuga, una fuerza divisionista, o para decirlo con un lenguaje que era muy común a mediados del siglo XX en América Latina, se replanteó la balcanización de nuestro continente. Y muchos dieron por perdida la batalla, y se sumaron y dieron por muertos a todos aquellos que defendimos justamente la dinámica de convergencia. Dieron por terminada esa fase de la historia. En mi opinión, la Cumbre de las Américas y el rotundo fracaso, el patético fracaso del presidente estadounidense, demuestran exactamente lo contrario. Ahora, allí sale muy mal herido el presidente Trump y todos quienes los habían acompañado en esa ofensiva que llegó al punto escandaloso de impedir la participación de Nicolás Maduro en la Cumbre de las Américas. La primera vez que se hace algo de manera personal, se desinvitó al presidente Maduro. Una vergüenza de la cual
ninguno de los participantes podrá levantarse jamás. Pero alguien de las personas que piensan en la Casa Blanca le avisó a Trump que las cosas no iban bien para ellos, y entonces lo que ocurrió fue que el propio Trump desistió de participar y quedó como cabeza de esta línea reaccionaria muy claramente enfocada para derrotar a la revolución bolivariana y a contribuir a la destitución de Nicolás Maduro. Quedó, digo, el presidente argentino Mauricio Macri, que, bueno, hizo un discurso donde dijo lo que se había convenido decir, pero en realidad lo hizo sin ninguna convicción, con mucha debilidad, porque ya sabía, ya tenía claro que había perdido. Ya tenía claro que había perdido. Entonces, a partir de allí, estamos en una nueva situación. ¿Por qué? Porque, como decía antes, la derrota de Estados Unidos, y en este caso muy particularmente la derrota en el plano internacional de Mauricio Macri, redundaba de manera automática en un fortalecimiento de Nicolás Maduro. Es decir, en un fortalecimiento de aquello que se había pretendido aplastar el 13 y el 14 de abril en Lima, y que resurge con una fuerza para ellos completamente inesperada y ciertamente inexplicable. Bueno, a partir de esa nueva situación se podía esperar un contragolpe de Estados Unidos y sus aliados o sus socios menores, por no decir sus siervos continentales. Y llegó rápido esa respuesta, aunque de una manera muy extraña, muy confusa, que nosotros mismos no conseguimos entender muy bien, porque de pronto apareció una noticia que el portal de América 21 levantó de inmediato, porque la información tenía una fuente en la cual apoyarse, que decía que 6 países de América Latina integrantes de UNASUR se retiraban de UNASUR. Luego quedó claro, a partir de sucesivas comunicaciones también informales, porque todo esto no se hizo con un comunicado formal firmado por los 6 países, sino a través de trascendidos respecto de una carta que los presidentes habrían mandado a UNASUR, que en realidad no se iban de UNASUR, no rompían con UNASUR, sino que dejaban de participar mientras no se resolvieran algunos problemas que, según estas personas, estos 6 presidentes habían paralizado a UNASUR. Esto era un golpe duro porque efectivamente ya la dinámica de divergencia, la dinámica de centrifugación de América Latina tomaba cuerpo en algo bien concreto. Bueno, ¿cómo siguió esta historieta? Porque no es una historia. Siguió con un comunicado que hoy mismo aparece, donde algunos de los gobiernos, no los presidentes, algunos de los gobiernos partícipes de esta retirada en zigzag, aclaran que no se fueron de UNASUR. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad lo que hay es una situación de balance inestable en la relación de fuerzas, y que la revolución bolivariana y los gobiernos del ALBA, los países del ALBA, tuvieron una gran victoria respecto de Estados Unidos y el bloque latinoamericano que lo acompaña, donde están países tales o gobiernos tales como los de México, Brasil, Argentina, Colombia, Chile. Esa confrontación no tiene una resolución. Mientras tanto, en Venezuela se lanzó con todo su vigor la campaña electoral. Todas las encuestas dan 2 datos fundamentales. El primero, que por lo menos el 70% a esta altura de la campaña, es decir, con menos de una semana de campaña electoral,
El 70% de la población está dispuesto a votar. El fantasma más temido, incluso por mí, que era la abstención electoral, parece estar aventado en este momento. Y el otro dato es que en ese 70% Maduro gana por gran distancia. Esto significa que si se cumplieran estas dos previsiones de las empresas encuestadoras, no mías, no me hago cargo de esas afirmaciones, pero son las que hacen las encuestas de todos los signos, si se diera esto, Estados Unidos sumaría una gran derrota a la derrota que ya tuvo en Lima. Y esto sería muy grave, no solamente para Estados Unidos. Porque ¿qué pasa con gobiernos prácticamente inexistentes como el de Brasil, de Temer? El gobierno en situación de caos de Colombia, de un caos criminal, digámoslo. El gobierno también inexistente de Perú, el gobierno vacilante, enclenque de Chile y el gobierno caotizado al extremo de México. ¿Qué pasa con esos presidentes, con esos gobiernos, si en medio de esta situación y después de la ofensiva brutal llevada a cabo contra Venezuela, vuelve a ganar Maduro por una gran distancia, con una gran participación y con un plan de acción muy contundente como el que ha comenzado a delinear el presidente venezolano? Bueno, pues lo que pasa es que los países que avanzaron contra la revolución mostrarán en un plano muy superior la debilidad que los aqueja. Déjenme unos segundos para recordar algo que siempre decimos. Todo esto ocurre en el marco de una irresuelta y cada vez más agravada crisis del sistema capitalista mundial. En los últimos días ha habido torbellinos muy duros en la economía, sobre todo en los termómetros de la economía mundial, en las bolsas de cada uno de los grandes países, con pérdidas multimillonarias en acciones, esas cosas que ocurren regularmente, pero que supuestamente no debían ocurrir en este momento y volvieron a ocurrir. Esa expresión de la debilidad, de la inestabilidad de la economía mundial va a golpear muy duro, además, como una nueva fuerza, sobre todos los gobiernos de América Latina y muy particularmente sobre Argentina. Hace unos cuantos años yo publiqué un libro que se llamaba Argentina como clave regional y trataba de explicar ahí que en aquel entonces y en mi opinión en el futuro, Argentina era una clave por su debilidad y no por su fuerza. La debilidad de Argentina, que produjo todo lo que hemos vivido en los últimos 15 años, se manifiesta ahora en el hecho de que gana de manera democrática, si entendemos por tal a la democracia burguesa, que lo es en una muy pequeña proporción, gana y en mi opinión, pese a que el gobierno se traba con sus propios pies al caminar, no encuentra rival y sigue fortaleciéndose. En el marco que acabo de rápidamente describirles de América Latina, el único gobierno con algo de base bajo los pies es el argentino. Y por las características propias de Argentina y por esa clave que significa como eje en la contradicción revolución contra revolución en América Latina, Argentina, Buenos Aires, la Casa Rosada, se convierte en la contraparte de la revolución. Y Estados Unidos no consigue imponerse en el escenario hemisférico para decir,
Pues bien, sea lo que sea que ocurra con la dinámica de América del Sur, la línea de la contrarrevolución en términos políticos va a continuar. Como eso no se consigue, como la dinámica de Venezuela es el fortalecimiento de la revolución, lo quiero decir de esta manera rotunda para enfrentar todas las confusiones que hay al respecto, en un marco de gravedad inusitada de la situación económica y su impacto social, pero fortaleciendo la participación de las masas. Hoy llega la comunicación de que 6 millones de venezolanos y venezolanas ratificaron su pertenencia al PSV. 6 millones de miembros tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Qué país, qué gobierno puede decir que detrás de su proyecto tiene 6 millones de personas dispuestas a luchar políticamente, pero además, en una gran proporción, a luchar por cualquier medio que se le imponga? Esto entonces deja fuera de combate a la idea de que simplemente se desgrane, se derrumbe y tenga que huir el presidente Maduro, como proponen algunos. Hoy mismo, un senador estadounidense, de cuyo nombre no quiero acordarme, dijo que hay que maximizar el dolor de Venezuela para derrocarlo a Maduro. Mientras tanto, el Malinche Almagro, que sigue como secretario general de ese engendro incalificable que es la Organización de Estados Americanos, gira por Europa tratando de, hasta último momento, conseguir que las economías europeas contribuyan al bloqueo y a la desestabilización de la economía venezolana. Y como si faltase algo, los obispos venezolanos, después de reunirse con el Papa, inmediatamente después, salen de reunirse con el Papa y sacan un comunicado en el que, entre otras cosas, dicen que no se pueden hacer las elecciones el 20 de mayo, que no hay condiciones para hacer estas elecciones y que se debe llegar a las elecciones, se debe postergar las elecciones para el último trimestre del año, en la certeza de que el 20 de mayo gana Maduro, pero que si tienen más tiempo pueden profundizar todavía más el desquicio económico que asuela a Venezuela y en ese caso poder aspirar a ganar las elecciones. Pues bien, como ese camino está cerrado en lo inmediato, yo creo que de aquí hasta el 20 de mayo Venezuela va a vivir un periodo particularmente riesgoso. Ayer y antes de ayer hubo manifestaciones que no llegaron a ser las guarimbas que se conocieron hace 2 años, pero que sí ya mostraron una gran tendencia a la violencia callejera por parte de grupos armados. Yo creo que ese peligro, que se manifestó también, por ejemplo, en el estado Zulia con sabotaje a plantas de electricidad que dejaron a prácticamente todo el estado sin electricidad, son las actividades que se hacen para continuar demoliendo la moral de los venezolanos y no lo consiguen. Pero si sigue esta dinámica, yo creo que no se puede descartar que haya otras formas de violencia para impedir las elecciones. ¿Por qué? Por lo que intenté resumir antes. La derrota estratégica de Estados Unidos en la Cumbre de las Américas de Lima significa un fortalecimiento de la revolución bolivariana, pero significa también un fortalecimiento de todos los gobiernos del ALBA y de todos los pueblos que, en países que no integraron el ALBA, sin embargo, defienden la perspectiva de transición al socialismo.
Porque lo que está en juego aquí, en definitiva, es una confrontación entre la crisis capitalista y la respuesta socialista. No hay otra respuesta a la crisis que una transición al socialismo. La respuesta que puede dar el capitalismo no solamente se basa en la superexplotación de los trabajadores, como vemos en todos los países de la región que están fuera del ALBA, sino que además tiene muy corto aliento y lleva en corto plazo a la movilización seguramente masiva del conjunto de la población latinoamericana. De manera que Estados Unidos y sus estrategas, que a veces trabajan correctamente para hacer lo incorrecto, están particularmente preocupados por la perspectiva de que en medio de una situación de otra vez retroceso de Estados Unidos y su línea de acción en el hemisferio, otra vez de reaparición de la crisis económica capitalista en los países centrales, con el enorme impacto que va a tener sobre nuestros países, otra vez en situación de descontento social masivo, como se está viendo en México, en Colombia, en menor magnitud, pero prácticamente en todos los países ocurre lo mismo. En esta situación, digo, la revolución bolivariana permanece, se fortalece, sale de la situación extremadamente crítica que está viviendo ahora, lo hace por métodos democráticos, por métodos de participación general de la población, lo hace venciendo a toda la reacción continental encabezada por presidentes y por medios de comunicación muy nobles en su accionar, y entonces se presenta ante masas de población en situación de confusión y de crisis como un camino a seguir. Esto es lo que pretende detener Estados Unidos y por eso yo creo que es riesgoso el periodo que se abre de ahora y hasta el día de la elección y los siguientes inmediatos días después del 20 de mayo. Dejo por aquí estas ideas y espero las preguntas, las intervenciones de ustedes para continuar un diálogo que espero sea fructífero y permanente, regular. Sí, Luis, nos llega una pregunta desde Caracas, de Carlos, a través de Twitter. Pregunta quién es José Octavio Bordón, el candidato que la Argentina presentó para ser secretario general de UNASUR y apoyado por los gobiernos, que enviaron esta carta de ruptura o de confusión para generar respecto de la UNASUR. Bueno, antes de detenerme en este nombre, hay que decir que en la argumentación de la carta que le enviaron al presidente Evo Morales para decir que no participarían en las reuniones de UNASUR, se alegó que justamente que no se había podido elegir el secretario general y que estaba paralizado el funcionamiento de UNASUR y que era muy costoso y que era inocuo. Ahora, una semana antes de despachar esa carta, el presidente argentino Mauricio Macri pasó la presidencia pro tempore de UNASUR al presidente Evo Morales. Es decir, hasta ese momento había sido presidente Macri. ¿Cómo se entiende esto de que dejás de ser presidente y en el mismo momento declarás que UNASUR no estaba funcionando, no estaba cumpliendo con sus funciones? Bueno, se entiende solamente cuando primero no se tiene ideas claras respecto de nada, excepto de desesperadamente tratar de sostener y restaurar el sistema capitalista en situación de derrumbe, y en segundo lugar cuando no se tiene mucha vergüenza, sobre todo ante la historia, ante nosotros por supuesto, pero como nos consideran poco menos que idiotas, entonces por lo menos que tengan
una mínima consideración hacia la historia. No pueden decir que UNASUR no funciona cuando entregan la presidencia pro tempore. Debían haberlo hecho antes. Y quién es José Octavio Bordón, para contestar la pregunta del compañero Carlos. Es un hombre de la Iglesia, un laico de la Iglesia. En los fines de los años 90, cuando se precipitaba una crisis enorme en Argentina y empezaba a gestarse una alternativa no capitalista, intervino con muchísima fuerza y con muchísima habilidad, hay que decirlo, un conjunto de personas encabezado por Bordón, que abortó, junto con dirigentes sindicales y con dirigentes políticos, junto con varios sectores de izquierda, abortó la creación de una fuerza alternativa y terminó desembocando en aquello que fue la alianza, que fue la unión entre la fuerza que encabezaba en ese momento Bordón y la Unión Cívica Radical, que ganaría las elecciones en 1999 y que saldría catapultada en helicóptero, como se quedó la imagen para siempre, en 2001. Bueno, ese es José Octavio Bordón, que además fue embajador ante Estados Unidos por Argentina. Otra pregunta de Hernán de Rosario a través de Instagram. Pregunta cómo está ahora la situación del ALBA y qué podrían hacer los habitantes de los países que no forman parte del ALBA, como Argentina, pero quieren apoyar esta iniciativa. Bueno, muy oportuna esa cuestión, porque efectivamente lo que tenemos que preguntarnos frente al panorama que tenemos delante es qué se puede hacer, cómo se puede enfrentar esta situación. Yo creo que el punto de apoyo principal para enfrentar esta situación es el ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. También en otra oportunidad tendríamos que preguntarnos y responder por qué ciertos países, particularmente Argentina y Brasil, no integraron el ALBA, por qué no se sumaron a la moneda, al intento de moneda única, el sucre, y por lo tanto, por qué es posible hacer esta operación tan aviesa contra UNASUR. El ALBA es una unión de países con una perspectiva antiimperialista y anticapitalista. Y seguramente hay muchos más defensores de esa idea del ALBA fuera de las fronteras políticas del ALBA, fuera de las fronteras de los países que integran el ALBA, que dentro mismo, porque ustedes piensen que solamente Brasil tiene 240 millones de habitantes. Entonces, el gran problema es cómo los gobiernos que integran el ALBA encuentran un camino, no solamente para articular una respuesta desde los gobiernos del ALBA frente a la ofensiva estadounidense que va a continuar y si, como todo indica, no tiene éxito en lo político, va a continuar por medio de la violencia, sino que además tienen que encontrar el modo los gobiernos del ALBA de abrir canales, abrir caminos para que la inmensa fuerza humana que comparte la estrategia del ALBA pueda manifestarse, pueda actuar, pueda apoyar en primer lugar ahora en esta coyuntura a Venezuela, pueda apoyar, sostener a Bolivia, que justamente va a ser atacada y tratada de debilitar en torno de esta cuestión de UNASUR, pueda apoyar y defender a Nicaragua, que está también bajo fuego, con la misma técnica, la misma política que se utilizó en Venezuela, pueda apoyar a Cuba, que inicia una nueva fase muy importante. ¿Cómo hacemos
los millones, las decenas, cientos de millones de personas que estamos en acuerdo con la perspectiva del ALBA, con la perspectiva antiimperialista y anticapitalista para actuar, y para actuar de consuno, con estrategia común, pero también con tácticas comunes. Esto es algo que no se puede resolver desde lo individual. La palabra está en los gobiernos que integran el ALBA, y estoy seguro de que tendremos una respuesta positiva de manera muy rápida y espero muy eficiente. Bueno, hay tiempo para una última pregunta, Luis. Llega desde Medellín. Pregunta Ana, ¿por qué hay gobiernos que dicen que en Venezuela no hay democracia, pero no dicen nada del gobierno de Brasil? Bueno, porque mienten. Los medios de comunicación son un medio de incomunicación. Es algo verdaderamente increíble. Ustedes fíjense que nadie dice que Israel es antidemocrático, pero acaban de matar a un segundo periodista palestino y todos los días hay muertes palestinas. Nadie pone en cuestión ni programa una acción humanitaria para salvar al pueblo mexicano de sus gobiernos. Pero ustedes saben lo que está pasando en México. Ayer mismo llega la noticia de que 3 estudiantes han sido asesinados de la manera más increíble. No queda claro por quién, se lo atribuyen a bandas narcotraficantes, pero ¿quiénes son los narcotraficantes en México? Los propios gobiernos, los partidos de la burguesía mexicana. En Brasil no hay nada que decir. La presidente Rousseff fue destituida por trampa, por tramoyas, y tomó su lugar una persona que tiene sí acusaciones concretas, a diferencia de lo que pasa con Rousseff. Y conste que no defiendo la política de Rousseff, como no defiendo la política llevada a cabo por Lula, pero defiendo su derecho a la libertad, porque fue preso sin ninguna argumentación consistente desde el punto de vista jurídico. De la justicia burguesa. No pueden respetar ni siquiera sus propios parámetros de justicia. Las encuestas dicen que el presidente Temer tiene el 3% de popularidad. Pero nadie dice que eso no es un gobierno antidemocrático. ¿Por qué no lo dicen? Bueno, porque sencillamente los defensores del sistema capitalista están, y yo sé que esto va a sonar casi como un acto de voluntarismo, pero están acorralados. Porque las personas serias, las personas, incluso los líderes burgueses, que verdaderamente tuvieron un lugar en la historia y que marcaron un camino para su clase y para el conjunto de la sociedad, se basaron en elementos constatables y veraces. Pero hoy día la burguesía tiene que cometer cosas tales como, por ejemplo, tener a Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Es una vergüenza para la historia de Estados Unidos, que tiene muchas razones para avergonzarse, pero también tiene muchas razones para defender, para vanagloriarse de ellas. Son muchas las fuerzas, las ideas, las conquistas que ha dado, incluso bajo líderes capitalistas y mediante líderes capitalistas, Estados Unidos. ¿Cómo puede llegar una gran nación a tener un presidente impresentable como Donald Trump? ¿Cómo se puede tener a un narcotraficante en el gobierno de México, a un asesino en el gobierno de Colombia, a un desconocido que llegó por la ventana en el gobierno de Perú? ¿Cómo se puede? Bueno, se puede por una razón muy simple. Y ellos pueden seguir haciendo esto que pregunta la compañera de Medellín, me dijiste. Se puede seguir haciendo por una razón muy sencilla,
porque nosotros, los que intentamos representar una idea de revolución, los que defendemos una política antiimperialista y anticapitalista, no tenemos la fuerza necesaria para poder contrarrestar la mentira en cada uno de nuestros países y en el conjunto del continente. Y como nosotros no hemos sido lo suficiente capaces de poner en pie órganos de difusión y de información, órganos que lleven la verdad de nuestro continente a cada uno de los habitantes de nuestro continente, entonces ellos pueden seguir mintiendo, ocultando, tergiversando. Nos quedó pendiente, Luis, una última pregunta que hizo en vivo Adrián Fernández desde San Martín de los Andes. Pregunta si de esta relación de fuerzas, continental, depende la supervivencia de la revolución bolivariana. Yo creo que sí. Y es también muy oportuna esta pregunta. Creo que sí. Si Estados Unidos consiguiera imponer la relación de fuerzas que se propuso en Lima y fracasó, si por los medios que fuere consiguiera imponer esa relación de fuerza a favor de ellos y con eje en Buenos Aires, un eje Buenos Aires-Washington que aplaste la perspectiva revolucionaria, entonces en el continente, entonces la revolución venezolana estaría en grave peligro. Creo, para terminar, que no ocurrirá eso, no ocurrirá. Con elecciones o sin elecciones en Venezuela, estoy convencido que habrá elecciones, que ganará Nicolás Maduro, con Macri más o menos fortalecido, más o menos debilitado en Argentina, con el resultado que tengan las elecciones en Brasil. Brasil no habrá gobierno estable por muchos años de aquí en más. Por eso la necesidad de apoyarse en Argentina para Estados Unidos. En Colombia no va a haber un gobierno estable. Y tengo que decirles que en México, donde también hay elecciones muy pronto, no va a haber un gobierno estable. Entonces, ¿dónde va a residir la estabilidad? Bueno, va a residir en el centro imperial por un lado y en la fuerza revolucionaria continental por el otro. Cuando digo continental incluyo a Estados Unidos. Hay mucha fuerza revolucionaria en Estados Unidos. Hay mucha tradición revolucionaria en Estados Unidos. Y yo confío mucho en eso. De manera que, si se impusiera la relación de fuerzas negativa, favorable a Estados Unidos, la revolución bolivariana estaría en peligro. Pero eso es, como diría el comandante Chávez, vale la pena recordarlo hoy que empezamos con un nuevo modo de comunicación. Nosotros pusimos en marcha América 21 justamente con el presidente Chávez en 2002 y recién se puso verdaderamente en marcha ante el público en 2003 y seguramente es un antecedente de estos diálogos. Pero el presidente Chávez solía utilizar la expresión supuesto negado. La idea de que Estados Unidos va a consolidar una relación de fuerzas a su favor es un supuesto negado.